estamos atravesando la peor epidemia en los últimos años y ya superamos los 100.000 casos en lo que va de este año. Es tremendo, es un numerazo. Nicolás, Moro te saluda. Vamos a hacer, ¿no?, a lo largo de estos minutos que te vamos a robar, distintos puntos, ¿no?, como para tener en cuenta y hacer ahí un repaso general. Y te quiero consultar vos como doctor, ¿por qué la situación, ¿no?, se desmadró tanto? O sea, para explicar un poco. Bueno, en realidad la situación viene empeorando brote tras brote. Venimos a tener, hasta este momento, la peor epidemia había sido durante la pandemia de COVID. Se han superpuesto los dos brotes. De hecho, hubo muchos problemas de diagnósticos erróneos, dado que se estaban mezclando las dos enfermedades. Pero venimos a tener picos en el 2016, en el 2009, y cada vez es más constante la situación de brotes, que entre tantos otros factores podemos mencionar que, no menor, el famoso cambio climático. Porque a medida que tengamos cada vez temperaturas más altas a lo largo del tiempo, vamos a favorecer la persistencia de este mosquito, por lo menos de que haya más brotes en cantidad de abundancia de este mosquito. Después, obviamente, se necesita que esté presente la enfermedad. Obviamente puede estar el mosquito circulando y no así la enfermedad. Pero es una bomba de tiempo esperar a que llegue un primer caso o unos cuantos casos como para que se desate un pico epidémico. Nombraste la pandemia y acá estaba justo buscando un machete que en el 2020, ¿no?, previo a lo que era la cuarentena, Ginés González había dicho en una conferencia que le preocupaba más el dengue que el COVID. Y en estos últimos 4 años creo que está a la vista que no se hizo mucho, ¿no? Y sí, el tema de cómo cala el tema de la transmisión de esta virosis por este mosquito en la gente es muy complicado. De hecho, hay líneas de trabajo, algunas en CONICET, que se dedican a tratar de fusionar aspectos biológicos propios de la transmisión, de dónde cría el mosquito, con aspectos sociales, de por qué, siendo un mosquito que es netamente urbano, o sea, depende de nosotros, es un mosquito que no cría en la naturaleza, no cría en charcos, sino que cría en recipientes artificiales, como algo que en principio desde el ambiente teórico uno podría decir, si no hay recipientes, este mosquito no cría y por lo tanto no estaría presente o estaría presente en una menor cantidad. ¿Cómo es posible que, siendo una medida quizás tan concreta como dar vuelta a un recipiente, no penetra en la gente, no llega, y siempre estamos con abundancias altísimas de este mosquito en las casas? Bien, a mí, Nico, por reiterativo y obvio que suene, creo que dadas las circunstancias me parece que aporta. Podemos reiterar por enésima vez cómo se reproduce este mosquito, dónde se reproduce y qué hay que hacer para no propagar esta especie. Bien, es una muy buena pregunta. Ahora voy a empezar de algo general. Todos los mosquitos tienen una fase de vida acuática. Las larvas se desarrollan en agua. Hay mosquitos en la naturaleza que crían en charcos, otros pueden criar algunos en ríos, y hay otros mosquitos, como la Aedes aegypti y otros, que tienen una etapa acuática, pero esta etapa acuática se caracteriza por ser prácticamente exclusiva en recipientes artificiales, es decir, recipientes manufacturados por nosotros, los humanos. Son muy escasos los lugares donde puede criar en la naturaleza este mosquito. De manera de que está en nuestras manos la posibilidad de tomar medidas. Entre esas medidas, lo principal es dar vuelta a todos los recipientes que contengan agua que no estén siendo utilizados, que no tengan una utilidad. Después existen otros recipientes que por supuesto podemos estar de acuerdo, como el bebedero del perro, que se le recambia el agua. Pero situaciones como floreros, lugares donde se deposita agua, por ejemplo, para almacenar agua, bueno, esa agua tiene que estar recubierta con un mosquitero
y todos los recipientes que pueden ser vaciados favorecen la disminución de esta especie. Bien. Recordemos que, decíamos, más de 100.000 casos, esto es multiplicado por 10 lo que hubo el año pasado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, de hecho estamos aproximadamente, según el reporte del boletín epidemiológico, el último número, estamos rondando aproximadamente más de 15.000 casos diarios. Bien, ¿cómo juzgás la labor del gobierno, del Ministerio de Salud, las medidas o no medidas que se están tomando para evitar que este pico siga creciendo? Bueno, por un lado es necesaria mayor difusión acerca de qué medidas tomar, asimismo también medidas directamente asociadas a la transmisión de la virosis, porque una persona que hoy en día está transitando la enfermedad es potencial transmisora de esa enfermedad a mosquitos no infectados, y esos mosquitos pueden transmitirla a personas e infectarlas, de manera que personas que están atravesando la enfermedad deberían promoverse que, a menos que presente síntomas graves, lo cual para eso hay que consultar un doctor, por supuesto, a menos que esté atravesando síntomas graves, tiene que quedar aislada en la casa, resguardada, que esté resguardada de los mosquitos, usar mucho protector y repelente en casos de que haya personas transitando la enfermedad. Y por otro lado, desde las posibilidades que tienen los gobiernos en general, haciendo referencia a cada provincia, municipio o a nivel nacional, es promover la eliminación de todo recipiente que pueda acumular agua, y en aquellos recipientes que están destinados para tal fin, bueno, taparlos, recambiar ese agua constantemente. Principalmente uno de los lugares donde uno podría apostar, si uno tuviera que ir a la ruleta y apostar dónde hay mosquitos, es en floreros o portamacetas, donde queda el agua acumulada de la lluvia. Esos lugares son, por excelencia, lugares donde hay mosquitos. Entonces, debería haber una mayor difusión de estas medidas. Y después, si se quiere, medidas a más largo plazo, como enseñar estas cosas en las escuelas, para que poco a poco vaya calando en las generaciones venideras conocimientos claves de cómo prevenir extremas abundancias de determinados vectores. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches, César te habla. ¿Cómo tal, César? Mucho gusto. Te hago una pregunta en base a lo que vengo escuchando en contextos sociales diversos, ¿no? Ya sea en el laburo, en grupos de amigos, en la calle misma. Hay como una máxima que comienza a circular en este momento, que tiene que ver con, bueno, qué jodido que está todo el tema del dengue, y lo que viene después es una frase o unas palabras que tienden quieren traer tranquilidad, pero yo no estoy tan seguro que así sea, que recita, bueno, ya se va al calor, ¿viste? Con el frío, el mosquito ya no se reproduce tanto. Y esto te lo pregunto desde el absoluto desconocimiento. ¿Tiene algo que ver la condición de temperatura con la reproducción del mosquito? Digamos, si yo dejo un montón de recipientes con agua en junio o en agosto, ¿las condiciones de reproducción son exactamente las mismas que en el verano? Excelente pregunta, César. Y hay bastante veracidad en ese Vox Populi. Es cierto, este es un mosquito que tiene su pico máximo de abundancia es en verano. Sí. En invierno, de hecho, no hay adultos circulando de esta especie, dadas las temperaturas bajas. Ahí va. Solo se mantiene estable la población porque todos los mosquitos de esa especie sobreviven en el estadio de huevo. Están esperando que haya condiciones óptimas de temperatura, que eso es una temperatura superior a los 16 grados, y estar en contacto nuevamente con alguna superficie con agua. Si esos huevos, por ejemplo, quedaran en un balde, ahí el factor limitante, o sea, un balde donde haya fluctuación de agua para que el agua entre en contacto con el huevo, porque menciono, los huevos de esta especie se colocan sobre las paredes, no sobre el agua directamente, entonces es necesario que el huevo entre en contacto con el agua para que de ahí nazca una larva. Ahora bien, es necesario también que haya una temperatura superior a los 16 grados. Entonces, en líneas generales, respondiendo un poco esto y mechándolo con lo que dije del cambio climático, a medida que tengamos temperaturas más extremas y que duren más tiempo en el tiempo, o sea, que tengamos calores en abril, mayo, la
los momentos propicios para la presencia de este mosquito se van a aumentar. Claro, van a ser más De hecho, extensos. Claro. un detalle menor es, este mosquito está avanzando hacia el sur. Años pasó. atrás no lo encontrábamos bajando de Buenos Aires o de La Pampa, o no lo encontrábamos quizás en zonas más bien costeras. Hoy por hoy es un mosquito que está avanzando en su distribución. Sí, en la zona norte de la Patagonia estaban diciendo eso hoy. Nico, mencionabas recién que hay que estar obviamente atento a los síntomas, que la persona que contraiga la enfermedad tiene que aislarse y sobre todo también no estar expuesta a mosquitos que puedan picarlo y después picar a otra persona y transmitirle la enfermedad. Por boluda que parezca la pregunta, ¿cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos? ¿Cuál, si lo hubiera, es algún síntoma que por ahí no se está comentando tanto en los medios y quizá haya que estar prestándole atención también? ¿Podés contarnos al respecto? Sí, cómo no. Primero quiero aclarar una cosa. El dengue puede manifestarse de distintas maneras. O sea, Sí. de hecho, es muy común que haya gente que sea sintomática. Sí, eso también te iba a preguntar. Estaba escuchando hoy que la mayoría de los casos, decime qué tan cierto es que sea la mayoría, son asintomáticos. Sí, es cierto. O sea, eso depende también de un montón de situaciones, de qué virus te esté afectando, qué variedad, el estado inmunológico de esa persona. Depende de varios factores, pero en líneas generales sí, la mayoría de la gente la puede transitar de manera o asintomática o leve, que se puede confundir hasta con un resfriado, si es que uno no llega a tener congestión nasal, porque una diferencia importante frente a cuadros gripales es que no hay mucosidad cuando uno atraviesa el dengue, pero sí hay síntomas similares como dolor corporal, fiebre, que la fiebre puede oscilar desde muy leve a muy elevada y prolongada, y son esos casos en los cuales hay que acudir directamente al médico. También es común sangrado, puede haber pequeñas erupciones en la piel, que en realidad no son erupciones, son pequeñas hemorragias que se van dando, de ahí que bajo determinadas circunstancias eso puede derivar en un dengue hemorrágico, lo cual tiene un desenlace bastante complicado. También puede haber vómitos, náuseas. Por eso es una gran gama de síntomas la que puede estar asociada a esta enfermedad, que de vuelta a veces por momentos la hace medio inespecífica, porque hay un montón de cuadros virales que pueden confundirse con el dengue. Sí, es triste, perdóname, Moro, es triste más allá de los números que estamos registrando y demás, la propagación que está teniendo, porque lo que se desprende de tus palabras y es así, es algo que tranquilamente podríamos controlar dando vuelta a los recipientes. Exactamente. Está al alcance completamente de cualquiera de nosotros. Sí, de hecho es una cosa que es tan fuerte el nivel de relación que tiene este mosquito con nuestra vida, que no diríamos que se extinguiría, porque es absolutamente imposible pensar estas cosas, pero se reduciría drásticamente la población de este mosquito por el simple control de ir y dar vuelta a un florero. El punto es que estamos tan acostumbrados a tener un montón de recipientes que pueden tener líquido, inclusive desconocemos de un montón de potenciales criaderos. Yo trabajé unos años muestreando lugares donde cría este mosquito y la he llegado a encontrar en tapas de gaseosa. O sea, una tapa de gaseosa que quedó perdida en un fondo puede crear ese mosquito. O sea, a ese nivel. Obviamente la abundancia de larvas que alberga una tapa es 1 o 2 larvas, pero me refiero, podés encontrarlo criando en prácticamente cualquier recipiente artificial, ya sea uno consciente de lugares donde puede estar, como en lugares olvidados. Un juguete abandonado de perro se llena de agua y puede ser un lugar perfectamente adecuado para que se críe este mosquito. Nicolás, ¿es posible enfermarse de dengue 2 veces y en el caso de que lo sea, aumenta lo peligroso? Muy bien, otra muy buena pregunta. Bueno, de dengue existen 4 serotipos distintos. Hay una discusión si hay un quinto o no, pero hay por lo menos 4 serotipos estudiados y descritos. La realidad es que uno, cuando se infecta de uno, en principio queda con una cierta respuesta inmune
frente a situaciones de contagio frente a esa misma variedad. Ahora bien, durante mucho tiempo estuvo esta llamémosle mito, porque tampoco es que lo podamos desterrar con completa seguridad, pero esta idea de que si uno se infectaba con un serotipo y luego era infectado por otro serotipo, directamente iba a un dengue hemorrágico y era grave. Si bien esto sigue en discusión, o sea, no está completamente desterrada esta idea, hoy en día lo que se ve es que es más dependiente de el tipo de serotipo y además de las particularidades que tenga ese serotipo. Entonces, a lo que quiero llevar es que tranquilamente uno puede derivar en un dengue hemorrágico grave siendo picado por primera vez. Así que es como eso, hay que tomarlo con muchas pinzas, eso de que uno ya tuve dengue y si me vuelve a picar, corro riesgos. De hecho, en el norte, que es una zona endémica, en Salta, Jujuy, que son lugares donde todos los años hay epidemias de dengue, ahí hay gente que se ha infectado hasta con los 4 serotipos. Entonces, es posible haber transitado distintas veces del dengue y con distintos serotipos. Impresionante. Nicolás, ya para ir, no robarte más tiempo, el tema de la vacuna y su eficacia, también me pregunto. Bien, bueno, la vacuna hay 2 vacunas hoy en día dando vuelta, aprobadas por la ANMAT, y hay otras en desarrollo de otros lados. Las vacunas, en principio, se sigue estudiando los niveles de efectividad, cuánto tiempo duran, pero en líneas generales están más bien pensadas hoy por hoy para personas que están en lugares donde hay focos constantes de dengue a lo largo de todo el año, y en líneas generales están pensadas para gente que ya tuvo una infección, ya transitó un cuadro de dengue alguna vez en su vida. También están medio en discusión las edades en las cuales es recomendable vacunar. En línea general, el mayor consenso es al pasar a los 15, 16 años hasta los 50, porque puede tener algunas complicaciones en personas mayores de 50 años. Hoy por hoy uno se la puede ir a dar, no es que uno tenga que salir a dársela corriendo como si fuera una vacuna gripal de todos los años. Lo mejor que uno puede hacer es para favorecer la prevención, es usar repelente todo el tiempo que uno esté afuera, por supuesto disminuir la cantidad de mosquitos que uno puede tener en su casa, que es dando vuelta a todos los recipientes con agua, pero no es tampoco hay tantas dosis hoy por hoy dando vuelta como para ir a vacunarse de manera compulsiva. Bien, Nico, para ir cerrando y también para agradecerte tu tiempo y la información que estás compartiendo, brevemente me gustaría que cuentes qué hace el CONICET, qué haces vos en el CONICET, porque a veces hay una idea bastante falsa de lo que en instituciones estatales sucede, y es un momento bastante especial y particular. Primero me gustaría que hagas eso lo más breve que se puede, y después si hay alguna situación particular dentro que esté dándose y que no sea favorable a los becarios y la gente que trabaja allí adentro, a los científicos y biólogos que están ahí, que tan importantes son para nuestro día a día, que nos comentes la situación actual y obviamente que a partir de aquí, cada vez que ustedes necesiten transmitir algo, comunicar alguna cuestión, Circo Romano tiene las puertas abiertas. Bueno, voy a recoger el guante de esta última parte y después, por favor, si desvarío, retómenme lo anterior, pero yo les quiero agradecer el espacio. Actualmente estamos en uno de los peores momentos del CONICET. El CONICET se dedica a hacer investigación en un montón de áreas, y no solo en biología, química, física, matemática, filosofía, sociología, antropología, en un montón de áreas, las cuales en cada área tiene un aporte, y este aporte no es un aporte vago o que digamos es como irrelevante. Tienen que todas las líneas de investigación que se desarrollan en el CONICET en cada una de las áreas son evaluadas por investigadores no solo de nuestro país, en el sentido de que se le permite a esa persona ingresar al CONICET y es evaluada constantemente, sino que vive de publicar sus hallazgos.
Y esos hallazgos son publicados en revistas científicas de todo tipo de prestigio. Ni hablar de una revista como Science, estamos hablando de revistas increíbles, de primer mundo, pero a nivel muy zarpado, Science o Cell, y todas las publicaciones que uno hace, ya sean las revistas de cada área, es evaluado por investigadores de otros países, no solo del país nuestro. Entonces, las líneas de investigación que se mantienen en CONICET no es soplar y hacer botellas, hay exigencia todo el tiempo atrás de las líneas que se desarrollan. Y dentro de las líneas que se desarrollan, uno podría, de alguna manera, separar entre líneas más bien aplicadas, que tienen un impacto directo, llamémosle, investigar tratamientos contra algunas enfermedades, estudiar vectores de enfermedad, estudiar, por ejemplo, genes asociados a la resistencia de medicamentos, o, por ejemplo, del trigo transgénico. Bueno, todas esas cosas podemos llamarlas aplicadas. Pero todas esas cosas aplicadas, y ahora estaba concentrándome en cuestiones más bien biológicas, que es el área donde yo me manejo, no podrían existir si no existiera previamente lo que es la ciencia básica. La ciencia básica es aquella que genera pequeños ladrillos de información a partir de la cual la ciencia aplicada puede pararse y construir un conocimiento más bien aplicado. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi formación como biólogo y como doctor, pasé a estudiar aspectos más bien ecológicos de este mosquito, donde cría, qué tipo de recipientes principalmente utiliza, que tienen unas características más bien ecológicas. Yo estaba estudiando qué recipientes, asociados a qué uso, de que las personas le daban a esos recipientes, pero eso tiene una pata directamente cercana a cuestiones aplicadas, en el sentido de transmitir información a referentes municipales o situaciones de secretarías de ambiente, donde puede haber una toma de decisiones acerca de cómo obrar para disminuir, por ejemplo, determinados tipos de recipientes. Pero, por otro lado, uno puede estudiar también desde la ciencia básica, como me pasó a mí en mi doctorado, estudiar bases genéticas de algunos caracteres en moscas, y al entender las bases genéticas de determinadas características, por ejemplo, la resistencia a insecticidas, uno puede trazar nuevamente un vínculo rápido con ciencia aplicada, reconocer qué genes están asociados a que, por ejemplo, poblaciones de moscas que dañan la fruta sean resistentes o susceptibles a determinados químicos. Es decir, a lo que voy con todo esto, sin ciencia básica no existiría ciencia aplicada. Y son dos patas son dos partes de un sistema que se retroalimentan. Hoy por hoy no puede pensarse una ciencia que solo cumpla un fin aplicado. Ni siquiera que tampoco hoy en día se esté motivando eso. Hoy por hoy, de hecho, la situación de Argentina en ciencia no es ajena al contexto general. Hay un proceso de vaciado, destrucción y desestabilización de todos los organismos estatales. CONICET, sin ir más lejos, hoy, el día de hoy, el 20 de marzo, está de paro. Hoy hay paro de CONICET. Con excepción de toda la zona de AMBA, que fue súper afectada por la lluvia, hoy hubo movilizaciones en todo el país, en distintos institutos. Y de hecho, CONICET llama al viernes que viene en la jefatura de gabinete a un paro activo y movilización activa en pos de reclamar que se reincorporen a los 190 compañeros administrativos que fueron despedidos, que se permita no solo continuar con becas que se han cortado, sino que se ha reducido a la mitad el número de becas que se otorga año tras año. El año pasado fue cerca de 1.300 becas, hoy por hoy estamos en 600 becas. No se sabe quiénes son las personas que fueron asignadas a esas becas. Hoy en día están, ni hablar de los sueldos, completamente licuados. 20% más o menos se perdió de nuestro sueldo en estos últimos meses. Y además de la constante expulsión por parte del gobierno de distintos investigadores, personal de apoyo,
administrativos, no solo que están siendo echados, sino que aquellas personas que ya habían adquirido el derecho de entrar, habían sido beneficiados del ingreso a través de la carrera de investigación el año pasado, hoy en día no pueden entrar y hoy en día se están quedando en la calle, porque no tienen, tendrían que tener su ingreso garantizado con ISET y por hoy no están cobrando. Bueno, esto es importantísimo lo que mencionás, y además también del desprestigio a cuánto organismo público, ¿no?, que hay por parte del gobierno actual. Quien habló con nosotros es Nicolás Flaivani, doctor en Ciencias Biológicas y becario del CONICET. Esperemos que a quienes estén del otro lado les haya servido para clarificar un poco el panorama con respecto al dengue, qué es lo que hay que hacer para evitar seguir propagando esta enfermedad que está en el pico más alto en la historia de la República Argentina. Y bueno, Nico, te agradecemos, obviamente que estamos con las puertas abiertas para vos y para tus compañeros del CONICET para comunicar lo que quieran, y obviamente que esperamos desde acá que la situación de ustedes mejore. Muchas gracias por estar del otro lado, ¿sí? Por favor, gracias a ustedes, un placer, y dato aparte, abro paréntesis, gracias por dejarme escuchar el estreno de Voz y del Indio, que no lo había escuchado, así que te doy gracias a ustedes, así que muchas gracias y estaremos en contacto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos.